Queridas y queridos amigos, empezamos hoy Entre Libros. Estamos 23 de noviembre, es domingo y son las 6 de la tarde, y es el momento propicio para iniciar nuestro programa, que hoy día tendrá dos invitados especiales, uno de los cuales ya está con nosotros, para hablar sobre su publicación y también para hablar sobre lo que la publicación contiene, que es una serie de cosas francamente sorprendentes, bellamente elaboradas, con relaciones metaliterarias importantes, y es sobre eso que vamos a hablar en la primera parte del programa, donde conversaremos con JJ Maldonado, que presenta su nuevo libro de relatos, Emails con Roberto Bolaño. Este es un texto publicado por Seix Barral y tiene la carátula que ustedes están viendo ahí, y es una edición preciosa que, le comentaba, hace honor a los contenidos que tiene en sus correspondientes páginas. Emails con Roberto Bolaño tiene una serie de particularidades sobre las que vamos a conversar ahora con su autor, pero quiero presentarlo primero. Yo sé que ustedes, seguramente algunos ya lo conocen, yo quiero permitirme hacer la presentación formal que aquí en Entre Libros hacemos. Él es máster en Escritura Creativa por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, también es máster en Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad Internacional de La Rioja en España, con una tesis enfocada en la obra de nuestro queridísimo Osvaldo Reynoso, el autor que también lo es para muchos peruanos, fundamental. JJ Maldonado es autor de la novela El amor es un perro que ruge desde los abismos, publicada por Planeta en el 2021, y del ensayo Narrativa Mesiánica, Animes al rescate de la ficción, por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo el año pasado, el 2024. Ha publicado el conjunto de cuentos Quien golpea primero, golpea dos veces, en el 2020, y el estudio Una galaxia pop llamada One Piece en el 2025. Su texto periodístico Pachamanca, El fuego de la piedra, fue seleccionado por la revista Granta y antologado por la editorial Cool & Cool de España, o Colacol de España, como uno de los mejores textos de no ficción gastronómica escritos en español durante el 2023. Él también es periodista y ha colaborado con radioprogramas del Perú, con La República, con El Comercio, con Canal N, y tiene publicaciones en revistas como la de Jot Down, que yo siempre utilizo en clase, Granta, Buen Salvaje y Caretas. Los libros de nuestro autor Maldonado han sido editados en Chile, España y Argentina, y en el 2015 ganó el premio Narrador Joven del Perú. Y este texto de Emails con Roberto Bolaño está en una especie de techo a dos aguas, entre la ficción, entre los relatos testimoniales. Algunos de ellos son el resultado de una admiración por el autor que glosa, pero que lo coloca como autor en un espacio en el que quien lee el texto, quien lee el libro, queda realmente sorprendido y no necesariamente sabemos cómo leerlo. Y esa es una gran ventaja. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por esa presentación un tanto exagerada, pero creo que sí. Tú sabes que acá somos dados a la exageración, sí, pero peruanos... te comento que nunca exageramos cuando se trata de algo que nos gusta, que nos parece que tiene la posición que debe tener, y es por eso que estás aquí, para contarnos este texto. Y a los peruanos nos gusta eso, realmente nos gusta sentirnos exagerados también en todo sentido, en político, literario, cultural, ¿no? Sí. Pero en la cuestión cultural, la exageración usualmente está vinculada con habilidades narrativas, porque en tu caso la exageración no se nota. Así, mira tú. ¿No? Y entonces da la impresión que todo lo que cuentas, así exista en ello que cuentas ficción, es real. Forma parte de un reporte casi, digamos, que testimonial. Y es por eso que estos textos que tienen que ver con Vilamatas, con Zambra, con otros autores importantes, a uno pueden terminar desconcertándolo mucho, en la medida en que uno dice, ¿qué hago? ¿Comento esto como si fuera verdad o lo comento como si fuera un cruce entre ficción y verdad? Lo único que me parece que es absolutamente rescatable es la calidad de los textos. Los autores, las cosas que dices en ellos, es algo que estás aquí para ser interrogado y para que nos cuentes cuánto de ficción hay en ellos y cuánto de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente. Bueno, sí, es un libro que
está trabajado a partir de máscaras también, creo yo. Máscaras que van ocultando un poco la biografía de este tal JJ Maldonado que aparece en muchos de los relatos y que se va mezclando tanto en la realidad como en la ficción. Como te decía hace un instante, yo prefiero creerle más a la ficción, darle más peso a la ficción, porque la ficción a veces tiene mucha más realidad que la misma realidad, ¿no? Entonces, yo trabajo a partir de la imaginación pura, siempre sacando algunas cosas de la realidad, muy pocas, en este caso el nombre, por ejemplo, ¿no? O un personaje muy parecido a mí, que estuvo en Barcelona, que hizo una maestría allá, que conoció escritores. Entonces, esa mezcla, pero yo utilizo esos datos para instrumentalizarlos como dispositivos narrativos, para así confundir un poco al lector o también para darle datos que jueguen con la veracidad, jueguen con el humor, jueguen con el dato clave, la parodia, y sobre todo la pasen bien, porque siempre este personaje, JJ Maldonado, le pasan cosas muy absurdas y termina súper mal, ¿no? Sí. Con los escritores que se obsesionan. Y yo creo que esas obsesiones además van a terminar siendo compartidas con tus lectores, que probablemente muchos de ellos no tengan mayor idea de los autores que la obra de ellos mismos. Zambra, por ejemplo, yo acabo de conseguirme un libro de Zambra de ensayos, me parece un escritor extraordinario, y Vila Matas está en mi parnaso de admirados. Entonces, cuando he leído tus textos, he sufrido de una síndrome de confusión, porque digo, si converso con alguien de esto, puede ser que lo que JJ Maldonado haya puesto ahí sea ficción. Y entonces puedo terminar quedando como alguien que cita cosas que ha creído verdad y que en el fondo no lo son. Claro. Eres un tramposo. Súper. Y eso lo aprendo yo de otros tramposos, como Enrique Vila Matas, por ejemplo, ¿no? Que él utiliza en su obra, bueno, él es uno de los personajes de este libro. Sí. Él utiliza en su forma de escribir, por lo general, frases que a veces se inventa, y o a veces se roba frases de otros y la cita, ¿no? Y la cita como si fueran suyas. O cuando él escribe frases suyas, la cita como si fueran de otros autores. Y todo el rato nos está jugando o nos está tomando el pelo. Entonces yo creí un momento, bueno, si todo el rato nos está tomando el pelo Vila Matas de esa manera, también hay que tomarle el pelo a Vila Matas, ¿no? De alguna manera. Entonces, en este relato que se llama ¿A quién? O se titula, ¿no? ¿A quién mira a Enrique Vila Matas? Aplico precisamente esos juegos, esas tomaduras de pelo, que me gusta esa palabra o esa frase, que el mismo Vila Matas hace con nosotros, ¿no? Y no solamente él, hay muchos otros autores, pero creo que él lo ha capitalizado bien. Sí. Entonces, así todo el rato, con los otros cuentos también, con los de Zambra, algunos son de verdad, algunos de mentira. Por ejemplo, en el cuento donde aparece Antonio Cisneros, ¿no? Antonio Cisneros es como, hay partes de entrevista que algunas son frases que él ha dicho en la vida real, pero hay otras que yo mismo las invento y las pongo en su voz, ¿no? Ahora, con Antonio Cisneros pasa una cosa muy curiosa, que todo el mundo de la literatura ha tenido alguna vez una anécdota con él, que se le ha sentado en la mesa, que se le ha dejado la cuenta de chelas, que ha contado cosas que después no sabemos cómo corroborar con los mencionados por Cisneros en ese proceso. Y tu trabajo también en este texto tiene esa finura y tiene ese ejercicio metaliterario interesante. Sí, y mira, yo no llegué a conocer a Antonio Cisneros, ¿no? Yo lo vi muchas veces, pero de lejos. Ya. Y nunca me acerqué a él por una cuestión de respeto. Yo no soy mucho de acercarme a los escritores, sobre todo cuando son conocidos. No me gusta la idea del groupie mucho. En cambio, en estos cuentos, sí, los personajes se obsesionan con los escritores y los persiguen, ¿no? Sí. Entonces yo nunca lo llegué a conocer, pero sí lo vi. Y cuando lo veía, anotaba mentalmente sus acciones, su forma de hablar un poco. Lo leí mucho, sí. Pero muchas de las anécdotas que salen en este relato son precisamente anécdotas que me han contado de él y que en sobremesas hemos hablado de Cisneros. Por ejemplo, que
cuando te veía en un bar, entraba y te robaba la cerveza. Por ejemplo. ¿No? Te robaba la cerveza. O Marco Cifuentes hace poco hizo un post contando que cuando él tenía una novia, apareció el vendaval Cisneros, entró, lo vio y empezó a enamorar a la novia delante de él y casi se la lleva. Entonces Cisneros era así, era una fuerza de la naturaleza, ¿no? Un personaje en sí mismo. Entonces yo de alguna manera quería contar eso. Y tenía que contarlo a partir de una voz en primera persona de un JJ Maldonado joven que está empezando, ilusionado con la poesía, y piensa y dice que la poesía, la verdadera, la grande, o los grandes poetas son los poetas locos. Los poetas que realmente están locos, ¿no? Sí. Y creo que Cisneros era uno de ellos, ¿no? Y esa locura sabía capitalizarla para esa gran poesía que nos dejó. Tú mencionaste hace un momento el texto sobre Vila Matas y me contaste también que tú se lo diste para que lo lea. Sí. ¿Y qué sintió? ¿Qué puedes decir de esa relación en la que Vila Matas lee el texto que tú has creado, no necesariamente de referencias directas sobre su propia vida? Claro, y me envió una carta. Lo que pasa es que yo en Barcelona lo vi mucho a Vila Matas, muy parecido con Antonio Cisneros cuando yo estaba acá, mucho más joven en Lima, ¿no? Lo veía. O sea, tú vas en Barcelona, vas a una librería, caminas por las calles y te cruzas con escritores, con todos los escritores que están en España y que son muy conocidos. Yo lo veía a Vila Matas así, pero nunca me acercaba. Entonces, él acababa de publicar un libro, Montevideo. Yo hice un artículo de él, lo publiqué en la revista Caretas, y él generalmente está muy atento a lo que se escriba sobre su obra. O debe tener quizá o alguien que le ayude, pero siempre está muy atento, ¿no? Y tiene una página web muy actualizada, muy Café Perec. Entonces él se enteró de la publicación de este artículo y lo reposteó o lo llevó a su página web, lo posteó en sus redes sociales, ¿no? Y entró en contacto conmigo de esa manera, pero fue un contacto a partir de correos electrónicos. Entonces, yo ya para entonces estaba por terminar el cuento en su homenaje, digamos. Y como ya hablábamos un poco por correo electrónico, dije, me costó decir, se lo envío. Y se lo envié, ¿no? O sea, no le pedí comentarios, yo no quería nada de eso, solamente quería mostrárselo. Lo leyó y me escribió a los 2 días o al día siguiente, no recuerdo bien, y le gustó y me mandó una carta, la que te contaba. Una carta donde me responde la pregunta de a quién mira Enrique Vila Matas, ¿no? Porque para las personas que seguramente no pueden ver ahora, en la primera foto, en la primera portada, digamos, del cuento, aparece una foto de Vila Matas, sí, de 6 años, ¿no? Está aquí, miren ustedes. Esa foto. Entonces, y él me obsequió la foto porque, bueno, es de su familia, me contó que estaba con su padre, con su familia, y me empezó a contar muchas cosas y me respondió, y no voy a decir la respuesta, porque la respuesta es incluso menos interesante de la que se presenta en la ficción. En la ficción es mucho más interesante, creo yo, que la respuesta que me dio. Sin embargo, me dio unos consejos de vida en esa carta, ¿no? Más allá de lo literario, me dio un consejo que es uno de sus lemas, de un lema familiar que él tiene. Entonces, yo conservo esa carta con mucho cariño. Pero claro que sí. Con mucho cariño. Todavía no le he dicho que ya se publicó el libro. Bueno, tampoco he tenido mucho tiempo ahora con el tema de la promoción, pero creo que sí. Él y me dijo, ¿no? Avísame cuando se publique y manténme al tanto. Yo creo que tienes que hacer eso. Entre otras cosas por lo siguiente, porque este libro que menciona autores importantes, aunque no necesariamente sea una referencia directa y real, lo que hace y lo que tú haces termina siendo sacralizador
de los autores acerca de los cuales te refieres. Para mí no importa que sea cierto o no. Lo que estás haciendo y contando, el cuento que llega a nuestras manos a través del libro, tiene un valor literario por sí mismo. Entonces resulta siendo muy placentero creer que uno, a través de lo que tú cuentas, puede conocer del autor. Pero en el fondo lo que estás contando es verdad. Porque cuando tú hablas y tú conoces la obra de Vila Matas, sabes que lo que tú has puesto ahí es así y es real. Lo que cuentas de Zambra es así y es real. Entonces, tú mencionabas, la ficción a veces puede terminar siendo mucho más reveladora que lo real. Y tú estás cumpliendo con ese adagio que tiene que ver con la literatura. Sí. Es cierto, pero también es bajarlos un poco a veces del pedestal que se los puede tener, ¿no? Porque hay mucho humor en el libro. Creo que es un libro con mucho humor que es muy poco visto dentro de nuestra tradición literaria, ¿no? Y sobre todo creo que el humor aparece cuando aparece el personaje JJ Maldonado, porque hay en algunos relatos donde no está. Aún así, intentaba darle ese juego paródico un poco, pero todo esto que tú mencionas de los datos reales, de los datos verídicos, es porque, bueno, yo también estoy, digamos, contaminado de la literatura, de los escritores, prácticamente es el espacio donde yo me muevo. Conozco sus manías, conozco sus toxicidades, conozco su proceso, su forma creativa también, ¿no? Claro, además en muchos casos son públicos, ¿no? Por las entrevistas, y yo consumo mucho de eso. Entonces estoy como que muy dentro de esa burbuja llena de letras, de escritores, de obsesiones. Y me ha pasado con autores que ahí sí nunca conocí, con Han Kang, por ejemplo, ¿no? Nunca llegué a conocer a Han Kang, aunque estuvo en Barcelona, previo al Nobel. Ella ganó el Booker antes con La Vegetariana. Y estuvo en Barcelona y el director de mi maestría, Jorge Carrión, la presentó. Entonces él nos introdujo de alguna manera a Han Kang, porque se volvió mucho más conocido en España, y luego cuando gana el Nobel ya aquí en Perú casi todos empiezan a leer, aunque sí habían algunas personas que la conocían. Me pasa con Pierre Michon, ¿no? Pierre Michon, por ejemplo, es un escritor francés, muy bueno, es tremendo, potente, que también aparece en el libro, pero es como una búsqueda, ¿no? O un doble o un aparente otro Michon, ¿no? Y yo soñaba, cuando estuve en Francia, tenía la idea de ir a buscar a Pierre Michon. Yo quería, o sea, llego a veces hasta ese punto, yo quería ir a entrevistarlo, ¿no? Pero yo no hablo francés, entonces se me complicaba. Estaba con y tengo un plan con un amigo que vive allá en Francia. Quizá él sí habla muy bien el francés, para ir quizá alguna vez a visitarlo y hacerle una entrevista, ¿no? Porque Pierre Michon sí es como uno de estos autores totémicos. Emblemáticos, totémicos, ¿no? Sí. Ahora, el conjunto de autores que están presentes en emails con Roberto Bolaño tienen contigo un tipo de relación literaria derivada de tu lectura del trabajo de ellos, derivada del conocimiento que has adquirido de ellos a través de entrevistas y una serie de cosas más. En algunos de los casos has podido establecer, además de con Vila Matas, un contacto que te ha permitido tener un conocimiento mayor o decepcionarte del mismo. Mira, qué buena pregunta. No la había pensado, pero yo no he llegado, digamos, al estado de conocer a estos autores de manera muy, muy cercana, ¿no? Yo más bien los he conocido a través de sus libros. He tenido contactos con algunos, pero han sido contactos más bien respetuosos, ¿no? Pero no tan, digamos, emocionales. Tampoco los he entrevistado, no quería entrevistarlos, no quería que me cuenten cosas, porque algunos a veces hacen ese tipo de trabajos se documentan, entrevistan personas, ¿no? Pero en este caso yo no quería hacer eso, porque creo que si empezaba a generar un vínculo mucho más cercano, o que me den las preguntas que ellos querían dar, me iba a quitar quizá incluso la emoción de la escritura, ¿no? Y me iban a generar barreras para escribir, por respeto. No es que no los respete, ¿no? Pero un respeto, digo, de cruzar ciertos límites dentro de la ficción, ¿no? Entonces, intenté no hacer eso. El resto, creo conocer a estos escritores, generalmente a los que están
fallecidos como Bolaño, por ejemplo, siento que lo conozco mucho por el tema de sus libros. De sus libros y la forma como miraban la poesía, la literatura, la novela, que es de alguna manera las formas como me han contagiado de ver a mí la literatura, pero también el mundo. Ahora, el caso de Roberto Bolaño es un caso especial, porque él deja de existir y su existencia se potencia brutalmente. Hay hablabas hace un momento de groupies, y existen de verdad groupies de Bolaño que han expresado su adhesión casi a ciegas al trabajo de este autor. Tú también lo conoces. Has leído su obra, has hablado de la poesía de Bolaño, que es maravillosa, y también de su literatura. ¿Cómo te fue con ese cuento, con esa historia? Me fue muy bien. Mira, ese relato nace a partir de una idea de ensayo que yo tenía. Yo estaba escribiendo un ensayo. Es una anécdota interesante esta, porque yo cuando estaba en Barcelona había momentos en los que yo estaba solo. De soledad en el sentido, no tanto de tener amigos o no, porque tengo muchos amigos allá y los tenía. Soledad en el sentido de que necesitaba mi espacio o mi patria, ¿no? O mi familia, o los amigos de Perú con los que siempre había estado. Entonces, había momentos de ansiedad, ¿no? Claro, de cierta soledad. Y yo quería canalizar, digamos, esa especie de... ¿Cómo decirte? De fuerza que había ahí, o de caos, no con no haciendo psicoanálisis o con una psicóloga, porque es muy caro hacerlo allá, cuesta demasiado, demasiado en España. Entonces, tienes que autocurarte. Autocurarte, exactamente. O si no, terminas loco, ¿no? Se me ocurrió escribir cartas, o correos, o emails. Dije... Estaba haciendo el ensayo de Bolaño y pensé escribir una carta, un ensayo, tipo ensayo y también confesional a Roberto Bolaño. Roberto Bolaño ya había fallecido hace mucho tiempo. Entonces empecé a buscar el correo de Roberto Bolaño por la red. Empecé a buscar y encontré dentro de los foros, encontré un correo. Lo cogí, hice la carta, le escribí, le empecé a contar mis penas, mis tristezas, mis ganas de querer escribir, mis bloqueos de escritor, las ganas de dejarlo todo, etcétera, etcétera. Y lo mandé y lo dejé ahí. Al día siguiente, porque fue de noche, recuerdo, casi medianoche incluso, ¿no? Al día siguiente abro el celular y veo que el correo me había respondido. El correo de Roberto Bolaño. Y yo me quedé así como que helado porque dije, me ha respondido su viuda, claro, o sus hijos. ¿Quién más puede ser? Y cuando abrí el correo había una carita feliz. No el emoji, ¿no? Sino un troll face, el meme, esa cara del troll face. Yo me quedé helado, congelado, sin saber qué hacer y mandé otro correo y me volvió a responder el mismo troll face. Entonces... yo me quedé, ¿qué está pasando aquí? Y hablé con otros escritores, mucho ya mayores, porque la mayoría de personas o escritores que están en Barcelona, casi todos han conocido a Roberto Bolaño. La mayoría. Esa es la sensación que tengo yo, que todos conocen a Roberto Bolaño. Allá lo conocen casi todos o han tenido alguna relación. Y a uno de ellos le pregunté si ese era el correo. No, este es el correo de Roberto Bolaño. Y uno de ellos me dijo, no, ese no es el correo es otro, ¿no? Y me dio el verdadero correo de Roberto Bolaño. Entonces, ¿qué había pasado? Creo yo que se habían inventado, los fans, se han inventado un correo de Roberto Bolaño, y cuando tú le escribes un correo o algo así, te responden en automático en son de burla, ¿no? Entonces yo caí en eso. Esa anécdota que yo pensé y decía, en algún momento lo contaré con amigos en la sobremesa, hablando de Bolaño, tal, se me vino a la mente cuando estaba escribiendo el ensayo sobre Roberto Bolaño. Entonces dije, voy a mezclar esto. Voy a utilizar realidad de ensayo con esta cosa que está también en la realidad, pero que tiene un tinte fantástico. Pero en el cuento, Roberto Bolaño sí responde. Sí responde, y sí se vuelve un poco creepy, empieza a hacer cosas, va pidiendo cosas raras, ¿no? Entonces... como que seguramente hubiera hecho eso si hubiera posiblemente. Claro que sí.
Y de esa manera nace esa relación con este relato que es Emails con Roberto Bolaño, ¿no? Uh-huh. Que me gusta mucho también, me gusta mucho este cuento, porque muestra otro lado, ¿no? Muestra el otro lado de Roberto Bolaño con las manías que tenía también, con las ideas. Sí. Pero desde la ficción también eso hay que entenderlo, ¿no? Sí, sí, eso hay que entenderlo. Estamos llegando al final de nuestra conversación. Tú sabes que en nuestro programa tenemos la costumbre de preguntarle a nuestros autores entrevistados acerca de los textos que le recomendaría a nuestra audiencia. Entonces, estos últimos minutos quisiera por favor que nos ayudes, porque yo tengo la tentación de leer el índice y hablar de los autores que tú has tocado y has recreado y a veces has hasta debatido con ellos en cada uno de los textos, cuentos, historias que están formando parte del libro. Pero en realidad lo que nosotros queremos también es que tú le digas a nuestra audiencia qué cosa leer, qué recomendaciones les haces para que como agregados capitalicen eso y tengan la posibilidad de acercarse también a tu gusto literario. Bueno, es un poco difícil. Yo podría decirte los libros que los últimos que he leído, quizá, que sí los recomiendo. Hay un libro de Bret Easton Ellis, el último que acaba de sacar. Él es el autor de American Psycho. American Psycho, ¿no? Que además fue una película también. Sí, y de Menos que Cero, que son libros canónicos. Bueno, yo creo que es uno de los autores fundamentales de la última literatura norteamericana. Junto a David Foster Wallace, Jonathan Franzen, ¿no? Sí. Él ha sacado un último libro de casi 800 páginas que se llama Los Destrozos. Es un libro tremendo, tiene una especie es una suerte de búsqueda con asesinos en serie que aparecen dentro de la clase rica de Estados Unidos, un jovencito que es... que tiene novias muy lindas, pero que son máscaras porque él realmente tiene un gusto por lo masculino, ¿no? Y está debatiéndose constantemente. Y aparecen los típicos personajes de Bret Easton Ellis, ¿no? Jovencitos de colegios guapos, modelos, con pinta de actores, que manejan carros lujosos, ¿no? Por la playa. Ese es el mundo de Bret Easton Ellis, que lo mira para hacerle una crítica brutal a esa clase social, o a esa clase social de yuppies incluso, de Estados Unidos, ¿no? Sí. Los Destrozos es una gran novela, se la van a pasar muy bien. Tiene 800 páginas y lo lees como si tuviera 50, porque corre de una manera... Maravillosa, sí. Sí. Y yo te quisiera agradecer esta recomendación y nos vamos a quedar con ella porque estoy absolutamente seguro que vamos a salir muchos corriendo a buscar ese libro en agradecimiento a tu recomendación. Hemos conversado con JJ Maldonado. Muchas gracias. Emails con Roberto Bolaño. Es un texto que podemos conseguir en ¿qué librerías? Está en todas las librerías. Sí, más bien la presentación va a ser el 26. Exactamente. Miércoles 26 en el Virrey. En el Virrey a las 7 de la noche pueden estar presentes. Generalmente yo cuando firmo el libro hago un pequeño dibujo de Roberto Bolaño, el rostro de Roberto Bolaño como agradecimiento. Entonces los que quieren ir. Te vamos a pedir que lo hagas antes de que te vayas. Claro que Nos tenemos que despedir. Les comentamos a nuestra audiencia que después de haber conversado con JJ Maldonado, vamos a tener la presencia de un informe sobre Juan Parra del Riego y después conversaremos con Liliana Flores Hilario y su poema Trébol, que lo tenemos aquí ya y que tiene una particularidad. Miren esto. Es un texto bifronte, dice José. Y yo creo que eso es probable que sea nuestro tema de conversación. JJ, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias a ti por esta buena conversación. Muchas gracias. Muy bien. Entonces estamos de vuelta en un momento. Ya volvemos con Entre Libros.